El sol aún no había terminado de levantarse y la aldea despertaba lentamente. Samuel caminaba por el sendero de piedra, con el corazón agitado por un secreto. Había tomado una pequeña vasija de miel de la despensa de su madre, convencido de que nadie lo vería. La dulzura todavía permanecía en sus labios cuando apareció el anciano en la esquina del camino. Sus ojos brillaban como si lo hubieran descubierto todo. «Hijo mío, no olvides mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán», dijo con voz firme pero tierna. Samuel bajó la cabeza avergonzado, comprendiendo que la corrección no era para humillarlo, sino para salvarlo de un corazón ligero y sin disciplina. El anciano apoyó su bastón en el suelo y continuó caminando, mientras Samuel lo seguía con paso tembloroso. Había aprendido la primera lección del día. Los ojos de la sabiduría ven incluso lo que se hace en secreto. El mercado estaba en pleno bullicio. Los pregoneros ofrecían telas teñidas, los panaderos sacaban hogazas doradas de los hornos y el aire se llenaba con el olor de especias y aceite de oliva. Samuel, con los ojos curiosos, se sintió tentado a regatear con engaño a un vendedor, pensando que así mostraría astucia. El anciano, que lo observaba a distancia, se acercó con paso lento y dijo: «Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres». Samuel sintió un calor en el pecho, miró al vendedor y, en vez de engañarlo, pagó lo justo. El hombre lo bendijo con una sonrisa franca, y Samuel comprendió que la verdad y la misericordia atraen más riqueza que cualquier engaño pasajero. Esa tarde, Samuel caminaba por un sendero empedrado que conducía a las afueras de la ciudad. La brisa movía suavemente las ramas de los olivos y el sol poniente pintaba el cielo de tonos dorados y púrpura. De pronto, sintió dudas sobre el rumbo de su vida. Miró al anciano y preguntó con voz temblorosa: «Maestro, ¿y si me equivoco en mis decisiones? ¿Y si me pierdo en mis propios pensamientos?». El sabio lo miró con ternura y respondió: «Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas». Samuel cerró los ojos unos instantes. El murmullo del viento entre los olivos le pareció una voz suave que confirmaba lo que el anciano había dicho. Al abrirlos, vio el camino frente a él más claro que nunca, como si cada piedra estuviera iluminada por la mano de Dios. Al día siguiente, Samuel ayudaba en el mercado a descargar sacos de grano. El sudor corría por su frente y el cansancio pesaba en sus hombros. En medio del bullicio, un hombre le ofreció un descanso acompañado de vino barato y risas vulgares. Samuel dudó un momento, mirando la jarra en las manos del desconocido. El anciano, que lo observaba desde lejos, se acercó y le dijo con voz firme: «No seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos». Samuel rechazó la jarra y volvió al trabajo. Al levantar el siguiente saco, notó que la carga parecía más ligera. Sonrió para sí mismo, comprendiendo que la obediencia trae fuerzas invisibles que sostienen al justo. Esa tarde, Samuel regresó a casa con las monedas ganadas en el mercado. Las guardaba con cuidado en una pequeña bolsa de cuero. Al entrar, su madre lo esperaba junto al horno encendido, donde el pan recién hecho llenaba la casa de aroma. El anciano estaba sentado en un rincón y lo observó en silencio antes de hablar. «Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y tus graneros se llenarán con abundancia, y tus lagares rebosarán de vino nuevo». Samuel miró las monedas y pensó en el pequeño rebaño de su familia. Decidió apartar lo mejor para ofrecerlo en el templo. Su corazón ardía con la certeza de que esa generosidad no era pérdida, sino siembra para la eternidad. Los días pasaron y la sequía comenzó a golpear los campos.
Los surcos que antes estaban verdes ahora se agrietaban bajo el sol ardiente. Muchos en el pueblo murmuraban contra Dios, pero Samuel recordó las palabras del anciano. No menosprecies, hijo mío, la disciplina del Señor, ni te ofendas por su reprensión, porque el Señor al que ama corrige, como el padre al hijo a quien quiere. Esa noche, mientras otros se quejaban, Samuel elevó una oración silenciosa. Comprendió que incluso en la escasez había un propósito. El dolor podía ser enseñanza y la corrección, camino de esperanza. Con cada amanecer, su fe se hacía más firme, como un árbol que hunde sus raíces más profundo en busca de agua oculta. Al llegar al mercado, Samuel observó a un grupo de comerciantes que discutían acaloradamente. Uno de ellos lo llamó y le ofreció trabajar con ellos si aceptaba alterar las medidas del grano. La tentación golpeó fuerte, pues con ello podría ganar más en un solo día que en semanas de trabajo honesto. Pero en su corazón resonaron las palabras aprendidas. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la de la plata y sus frutos más que el oro fino. Samuel respiró hondo y negó con firmeza. Los comerciantes se burlaron de él, pero una paz profunda lo envolvió. No había vendido su integridad, había elegido un tesoro más alto que el oro. El alba abrió una rendija de luz en los postigos y Samuel despertó con el corazón apretado, como si una mano invisible le hubiera rodeado el pecho durante la noche. Recordó el consejo del anciano: atar la misericordia y la verdad al cuello y escribirlas en la tabla del corazón. Se levantó sin hacer ruido, cruzó el patio donde el olor a leña húmeda y pan del día anterior se mezclaban, y salió a la calle. La ciudad aún bostezaba. Un burro sacudía las orejas, un alfarero limpiaba con la palma una vasija recién seca, una mujer regaba el umbral para espantar el polvo. Samuel caminó hacia la plaza con la sensación de que ese día algo iba a torcérsele o enderezársele para siempre. En el mercado, Benaya ya lo esperaba apoyado en su bastón, el perfil recortado contra el sol bajo. No había en sus ojos ninguna prisa, pero sí ese brillo de quien escucha antes de hablar. Samuel se acercó. El anciano le tomó la muñeca, como leyendo el pulso de la conciencia, y dijo en voz baja que la confianza en el Señor no es un pensamiento, es un paso. Si hoy escuchas un paso que te invita a atajo, recuerda, no te apoyes en tu prudencia, reconoce al Altísimo en todos tus caminos. Samuel tragó saliva. A lo lejos, un mercader llamado Naftalí alzó la mano y le hizo señas. Empezaba la jornada y también, lo presentía, una prueba. Naftalí lo condujo a su puesto. Sacos de trigo, balanzas que parecían brillar de honestidad, pesas redondas, pieles suaves plegadas con exactitud. El hombre sonreía con una cordialidad que olía a especias dulces. «Hoy te encargo la mesa, Samuel. Paga con esta pesa grande. Di que es la justa. Ganaremos todos». La frase se deslizó suave, como aceite sobre piedra. Samuel notó que algo se le encogía por dentro. La pesa grande no era la justa. Lo supo por el raspón en el borde, por el modo en que la balanza, apenas apoyarla, besaba el platillo con demasiada docilidad. Se le cruzó un pensamiento como flecha. Con ese dinero podría comprar harina para su madre, una manta para el invierno que ya se insinuaba en la brisa, quizá un par de sandalias nuevas. La necesidad habló con voz de urgencia, la conciencia con una calma que dolía. Misericordia y verdad, átalas a tu cuello. Levantó la vista y, más allá de los toldos, encontró a Benaya, que parecía contemplar dátiles, pero en realidad lo miraba. Samuel devolvió la pesa al cajón. «Usaré las justas», dijo. La sonrisa de Naftalí se tensó, esa grieta breve que parte la máscara de la simpatía. «Haz como quieras, muchacho, pero no todos pueden darse lujos». Mientras el mercader se alejaba, el corazón de Samuel palpitó pesado. No había monedas en su mano, pero sí un extraño desahogo,
como si alguien hubiera abierto una ventana en un cuarto sin aire. A media mañana llegó una mujer con velo azul y manos gastadas por el trabajo. Traía 2 niños, uno con ojos febriles. «Trigo, poco, lo que alcance con esto». Mostró unas monedas pequeñas, tristes, que parecían pedir perdón por existir. Samuel pesó el grano con la justa, y cuando la balanza dijo, «Basta», su impulso le dijo, «Más». Tomó un puñado y lo dejó caer como quien no calcula, pero calculando la misericordia. Los ojos de la mujer brillaron sin lágrimas y sin palabras. Samuel recordó, «Honra al Señor con tus bienes y con las primicias. La abundancia no siempre es tener de más, a veces es no retener lo poco». La noticia de su gesto viajó como suelen viajar las noticias, por hilos invisibles que cosen lenguas y orejas. Al final del día, Naftalí regresó. «Eres honesto y generoso con lo que no es tuyo». Sonrió sin humor. «Te pagaré lo convenido, pero si sigues regalando granos, buscaré otra mano». Samuel asintió. No supo si había salvado o perdido algo, solo que su almohada tal vez estaría limpia. De pronto, el bastón de Benaya golpeó 2 veces la piedra del suelo como un sello. Hay pesos que parecen de hierro y son de cera. La paz del justo pesa más que las bolsas llenas del torcido. En el pecho de Samuel, la cita tomó cuerpo. Hallar gracia y buena opinión ante Dios y ante los hombres no se busca. Se siembra. Al día siguiente, Benaya lo llevó fuera de la ciudad, por una senda de polvo fino que se pegaba a las sandalias. El viento traía olor de tomillo y de ovejas, y el sol iba subiendo con una determinación silenciosa. Subieron una colina desde donde se veían los campos como mantos extendidos y los caminos como venas. «Fíate», dijo el anciano dejando caer la palabra como una piedra al pozo, «esperar a oír el agua». Fíate con todo tu corazón, no con el pedazo que no te duele, porque lo que no entregas te gobierna. Bajaron hacia un caserío. Un hombre discutía con su vecino por un lindero, un olivo que la raíz había decidido compartir y las bocas no. La disputa escaló, los insultos fueron ladrillos. Samuel sintió hervir la sangre, intervenir, decir quién tenía razón, terminar aquello con una verdad cortante. Benaya tocó su codo. El corazón del justo piensa para responder, la boca de los impíos derrama. Samuel tragó la prisa. Los escuchó, preguntó por los padres de ambos, por los años que aquel tronco había dado sombra a los 2 patios. Les propuso dividir el fruto, registrar el acuerdo ante los ancianos. La tensión se dio como telón que baja. En el regreso, Samuel caminó en silencio. Descubría otra clase de fuerza, esa que no humilla para ganar, que no necesita gritar para ser firme. «No seas sabio en tu propia opinión», repitió, pero ya no como quien se reprende, sino como quien se libera de cargar su pequeño mundo sobre la propia espalda. El rumor de un banquete llegó a sus oídos al caer la tarde. En la casa de un magistrado habría mesas largas, vino nuevo, corderos asándose, música de flautas y risas de gente que habla con amplitud. Samuel fue invitado por un compañero del mercado. Entró y el aroma de carne y especias levantó una marea en su estómago. Una mujer de risa fácil y ojos como carbones barnizados le ofreció una copa. «A tus triunfos y a los que vendrán». La copa brillaba como promesa. Samuel recordó, «No envidies al hombre injusto», pero no estaba ante un injusto sino ante una oportunidad, y la tentación rara vez llega con nombre propio. En un rincón, 2 hombres cuchicheaban mirando la mesa principal. «Daremos un regalo al magistrado, un peso que inclina favores». La frase era suave como miel y pegajosa como la misma. La palabra soborno cruzó la sala como sombra de ave. Samuel se retiró al patio. El cielo tenía un azul que dolía por lo limpio. Las estrellas empezaban a brotar con timidez. Benaya estaba allí, como si supiera de antemano dónde se trenzan los hilos del alma. «Honra al Señor con tus bienes», murmuró el anciano, «no con los ajenos,
ni con promesas que te piden la conciencia como propina. Samuel dejó la copa en una mesa, miró por última vez la música y volvió a la calle donde la noche era honesta en su pobreza. Los días se sucedieron con una normalidad que tenía dientes. Pequeñas molestias, el cansancio que cruje en los hombros, cuentas que no cierran, el zumbido de la comparación cuando otro prospera. Samuel comenzó a hablar con Dios mientras barría, mientras ataba sogas, mientras contaba monedas. «Endereza mis veredas», decía entre dientes, y cada sílaba se le volvía hábito, como el nudillo duro en el dedo medio del que carga. Una mañana, al pasar por la sinagoga, escuchó la voz de un lector. «Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría». La frase no le cayó como consigna, sino como perfume que se pega a la ropa sin permiso. Recordó el primer día en que Benaya lo había llevado al taller del herrero, el sudor, la disciplina, las chispas, y entendió que la sabiduría se deja hallar por quien la busca hasta sudar. Al mediodía, un niño lo abordó. «Mi padre no vuelve desde el alba, salió a buscar trabajo». Los ojos del pequeño eran dos pozos donde se veía el miedo. Samuel lo llevó a la bodega, partió pan, calentó un caldo claro con ajo y hierbas, esperó con él. Cayó la tarde y no hubo pasos conocidos. Samuel recorrió patios, preguntó en obrajes, en viñas, hasta que lo encontró sentado junto a un muro, abatido. No había conseguido jornal. «Ven», dijo Samuel, y esa palabra extendió un puente entre la dignidad herida y una mesa sencilla. Aquella noche Samuel durmió con un cansancio diferente, el que no agota, sino que llena. La sequía ya llegó sin estridencias, como llegan las cosas inevitables. Un día el olor de la tierra cambió, otro día la sombra de los árboles se volvió más corta. Después el cielo empezó a repetir un mismo azul sin nubes, sin descanso. Las cisternas bajaron, los ánimos también. En el mercado las monedas se volvían ruidosas y las miradas filosas. Naftalí redujo salarios, ajustó medidas para no perderlo todo. Samuel apretó los dientes. No era el único al que le dolía el mundo, pero tampoco quería que el mundo lo torciera. Un mediodía de polvo espeso, Benaya le puso en la mano un saco pequeño. «Primicias», dijo, «de una viuda que partió en dos su último puñado. Quiere darlas al Altísimo. Ella cree que compartir no la empobrece». Samuel sintió una vergüenza hermosa. Quiso ir a ver a la mujer, aprender de su rostro la lógica ilógica de los que creen. La encontró remendando un manto al sol. «Si me quedo con todo, me quedo sola», dijo sin levantar la vista. «Pero si comparto, el cielo me conoce por mi nombre». Samuel volvió con una lección escrita ya no en la tabla del corazón, sino en la carne misma. Hay quien guarda y se le hace arena la mano. Hay quien reparte y la mano se le hace río. Una tarde, Naftalí lo citó. «Has ganado un nombre, Samuel. La gente confía en ti, y eso es útil». Sobre la mesa puso dos propuestas: encargarse del puesto con libertad para ajustar lo necesario o marcharse con una paga discreta. Los ojos del mercader eran claros y fríos, como vidrio al sol. Samuel vio la trampa, un ascenso a condición de dejar la conciencia en la puerta. Pensó en su madre, en la manta que aún no compró, en los inviernos que entran por las rendijas. Pensó también en la paz que había aprendido a oír, esa melodía sin instrumentos. «Si aceptas, te irá bien», dijo Naftalí. «Si no, te cansarás en vano». Samuel respiró hondo. La habitación olía a cuero y a promesas. «Me cansaré en lo recto», respondió, «porque el que anda en lo recto duerme en blando». Naftalí sonrió de lado. «Como quieras». Al salir, Samuel no sabía si había perdido el piso o ganado cielo. En la esquina, Benaya lo esperaba con 2 vasos de agua. «Bebamos por las sendas enderezadas. Tarde o temprano la balanza del Eterno baja el platillo correcto». Samuel bebió, y el agua le supo a victoria sin trompetas. Conseguir otro trabajo no fue inmediato.
Hubo mañanas de puertas que no se abrían y tardes de manos que se quedaban vacías. Samuel se sostuvo haciendo encargos pequeños, cargando en mulas los hatos de lana de una tejedora, reparando cercos con un pastor que cantaba salmos en voz baja. Conoció a Gadi, un curtidor que olía a río y a paciencia, que reía con un hueco en el diente y decía: «Lo que se repara con verdad no se rompe de nuevo». En una de esas jornadas, una niña se perdió entre los puestos. El llanto le sacudía el cuerpo como viento a un arbusto. Samuel se agachó a su altura. «¿Cómo te llamas?» «Yael». «Yo soy Samuel». «Busquemos juntos». Tomó su mano, pequeña, pegajosa de lágrimas, y caminó preguntando. La hallaron la madre junto a la fuente, con la desesperación despeinada. Cuando se abrazaron, el mundo recobró un orden. Samuel se apartó, pero la mujer lo detuvo. «¿Cómo te pago?» Él negó. Ella insistió. «Con esto», y le dio un puñado de semillas de granada. «Siembras bien, muchacho». «Te crecerá esa noche». Samuel abrió la palma y contempló las semillas. Eran rojas, vivas. Pensó en las palabras que se guardan como semillas y en el día en que revientan en fruto. Llegó por fin una oportunidad. Jaziel, un comerciante justo con fama de parco y manos enormes, necesitaba encargado para su almacén. «No tolero balanzas mentirosas», dijo de entrada, «ni cuentas en la sombra. Si puedes con la luz, quédate». Samuel sonrió con alivio agradecido. El trabajo era arduo, el salario honrado. Los días recobraron una cadencia que hacía música con los oficios. Abrir, barrer, ordenar, negociar sin estrangular, recibir al pobre con respeto, al rico sin servilismo. Una tarde, un joven enfurecido irrumpió acusando a un vecino de haberle robado. Traía la boca llena de piedras. Samuel lo llevó afuera, le dio agua, lo dejó desatar el nudo. «Si sales ahora con esa ira, romperás más de lo que han tomado», dijo con suavidad firme. «Vuelve mañana, trae a un anciano del barrio, hablemos los tres». El joven tembló como arco tensado, pero cedió. Al día siguiente la acusación se deshizo. No había robo, sino un malentendido y una vieja deuda de favores no dichos. Jaziel comentó al pasar: «El que apacigua hoy, construye mañana». Y Samuel aprendió que la mansedumbre también es arquitectura. La prosperidad llegó como llegan las cosas legítimas, sin alarde, por acumulación de días fieles. Jaziel, agradecido, le ofreció participar en las ganancias. No por tus manos, sino por tu modo de pensar antes de hablar y de hablar antes de herir. Samuel compró una pequeña parcela en la loma y plantó granados y olivos jóvenes. Cada mañana, antes de abrir la tienda, subía a verlos. Tocaba las hojas, les hablaba sin vergüenza. «Creced en derecho», decía, «no os dejéis torcer por vientos de antojo». Y en el decirles eso, se lo decía a sí mismo. Una noche se desató una tormenta. El cielo se rajó en luces y la lluvia que tanto habían pedido meses atrás cayó con un furor de tambor. Samuel se preocupó por sus árboles nuevos, por los techos de sus vecinos, por los viejos del barrio. Salió con una lámpara y recorrió las calles, golpeando puertas, ayudando a levantar lo caído, llevándose a dormir a su casa a un anciano cuyo techo había cedido. Al amanecer, el barrio olía a barro y gratitud. Benaya llegó con el bastón mojado. «Tus veredas, muchacho, están siendo enderezadas con actos tan silenciosos que solo los ángeles los aplauden». No faltaron las voces que susurran cuando ven levantarse a alguien. «Samuel tiene suerte. Samuel sabe moverse. Samuel conoce a los que cuentan». Él escuchó sin responder, como se escucha el rumor de un río al que no se piensa saltar. Hubo también invitaciones a negocios rápidos, a asociaciones que prometían doblar el capital en una luna. Olían a miel y a zanja. Samuel recordó a Naftalí, la pesa falsa, la copa en el banquete, la viuda que partía el puñado. «No se puede caminar derecho con una piedra en el zapato», se dijo.
Rechazó con respeto. Prefirió crecer como árbol y no inflarse como odre. Una tarde encontró a la mujer del velo azul, la madre de los 2 niños. Llevaba un cesto con panes tibios. «Para ti», dijo, «aquella vez nos diste de comer. Ahora Dios nos ha dado trabajo y queremos agradecer». Samuel recibió el cesto como quien recibe una corona que no pesa. Cuando partió uno de esos panes en su mesa, sintió que el sabor era más que harina y sal. Era memoria cocida a fuego lento. Era promesa en migas. Llegó el día en que Samuel, de pie junto a sus árboles ya crecidos, vio al sol ponerse detrás de Jerusalén como una lámpara que alguien apaga con reverencia. Benaya, cansado, se sentó en una piedra. ¿Recuerdas cuando temblabas ante una pesa? Samuel rió en silencio. Ahora tiemblo ante otra cosa, la tentación de olvidar la fuente. El anciano asintió. Es el temblor correcto. No olvides, misericordia y verdad al cuello y en la tabla del corazón. Confía de todo corazón. No administres tu vida como quien administra un mercado. Preséntala como primicia. Esa noche, Samuel caminó por el barrio, saludó a Jaciel, escuchó a Gedi tararear un salmo, vio a la viuda cerrar su puerta, a los muchachos recoger risas de la calle. Levantó la vista al cielo. Señor, endereza mañana lo que hoy torcí sin saber, guarda mi sueño, guarda el de los míos, hazme árbol de vida y no rama hueca. Al entrar en su casa, la paz lo recibió como una madre paciente. Se acostó. Y mientras el sueño le llegaba sin espinas, supo que no había aprendido un conjunto de reglas, sino una forma de respirar. La sabiduría no era una visita, era una compañera. Y si algún día sus pasos temblaban, ella volvería a susurrar el mismo canto. Confía, piensa antes de hablar, honra. Aparta el mal, ama la disciplina, no envidies, haz el bien hoy. Entonces, aún en la noche, las veredas se le enderezarían de nuevo. Suscríbete al canal y comparte este video para que más personas puedan recibir la cobertura y dirección del Señor. Juntos podemos llevar esta palabra de esperanza a muchos corazones. Que Dios te guarde y te bendiga siempre.